Ay, sí, vamos entrando. Vamos entrando. Eso, primeros en llegar, excelente, para terminar el día bien hoy día, terminando de explicar esta cosita. A medida que vayan llegando, voy a ir dejándolos entrar, pero voy al tiro a tirarme al... Ay, se va cayendo la gente, ¿por qué? Reina, Paola, Dante, Renato, Antonia. De a poquito vamos entrando, de a poquito, a medida que se pueda. Excelente. Renato otra vez. Sí, se nota que está un poquito saturado internet, pero vamos a darle nomás, vamos a darle. Tirarle para adelante, que para atrás no cunde. Ya. Bueno, nos vamos a compartir pantalla con esto, que era lo que estábamos viendo hace un ratito. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta cuestión? Lo de la baja escolaridad ya lo explicamos así como hasta el cansancio y ténganlo presente para después recordarlo en otro aspecto. Ya, eso de la baja escolaridad, estudiar poco, llegar hasta la básica, llegar incluso... Yo les hablé de un tope que era de los 10 años, que son segundo medio, pero hay países que tienen promedio 8, promedio que sería octavo básico, promedio 4, promedio 6, entonces tú ya te vas haciendo la idea del nivel educativo y eso tiene directa relación después con el acceso al trabajo. Ojo, y a qué tipo de trabajo estoy entrando. Me interesa el punto ese del narcotráfico. Ya, a ver. Eh, no se queden pegados en la imagen de la noticia de la banda, del decomiso de marihuana, no. Ni siquiera se queden pegados en esa película gringa donde siempre se agarran a balazo. No. Ese chiste no. Esto tiene primero relación con la producción, que eso sí se da en países americanos. Estamos claros que hay grandes productores de coca, como el caso de Bolivia, donde estaría la hojita de Perú, Ecuador como zona de transición, Colombia como zona de refinación, México como zona de también cultivo, transporte, entrada a Estados Unidos, pero el gran consumidor de toda esta cuestión siempre ha sido Estados Unidos, ¿ya? Lo que pasa es que como no pueden controlar bien el consumo interno, prefieren atacar al productor. Por eso siempre se han metido en esos países que ellos consideran y que en realidad son los grandes productores de droga. Eh, pero América Latina también se caracteriza por ser una gran consumidora. Tal vez no de cocaína, ni tampoco de las elaboradas drogas químicas como el éxtasis y otras similares, que eso ya es más del ambiente europeo. Acá en América Latina somos más de la onda de consumir, suena como ridículo, cosas más naturales, ¿ya? Somos como los reyes de la marihuana o cosas por el estilo. Tenemos altos niveles de consumo, sobre todo Chile, pero de ese tipo de droga. ¿Ya? Estados Unidos es el de la droga más dura que nosotros acá en América nos encargamos de producir y traficar. Pero esa cuestión del narcotráfico tienen que verlo desde otro punto de vista. Hay que verlo del punto de vista, a ver, mira,
uno siempre se queda pegado en el esquema neoliberal del derecho a producir y del derecho a consumir. Eso te refleja un poquito cómo estamos penetrados por el sistema, porque hablamos de la libertad de consumir, como que si fuera un derecho a consumir, porque es mi derecho, es mi cuerpo, es mi plata, es mi. Muy neoliberal. Pero como que el problema del narcotráfico fuera solamente eso. Y eso es como la cola del gato. Eh, el resto es justamente el problema más serio y donde está el verdadero problema. Porque para que el narcotráfico y el narcotraficante funcione, debe actuar como mafia, debe actuar intimidando o eliminando la competencia. Te fijas que ahí funciona otra vez la libre empresa, po, ¿ya? Pero carnívora, como funcionan las multinacionales, o sea, esta empresa se come esta otra. En el narcotráfico es literal, o sea, se matan entre ellos. Eso introduce ingredientes de violencia a la convivencia social. Hay cosas que no tendrían por qué pasar en un país normal o en una sociedad normal o que se diga normal, civilizada, como es los baleos a las casas, los baleos en las poblaciones y la gente inocente que queda entre medio. Entonces hay un tema de tranquilidad social que se pierde. Pero además hay otro elemento, y es que generalmente estas mafias, para que las dejen actuar tranquilas, penetran el aparato del Estado. Se compran al policía, se compran al capitán de la policía, se compran a X abogado, se compran al juez, se compran al diputado, al senador y tal vez hasta tengan comprado al presidente de la República. Y el que no está comprado está amenazado. Entonces, una vez más, le metemos ingredientes a la convivencia social que son perturbadores, que tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con la amenaza, con la violencia, con la eliminación o asesinato del rival político, del policía serio, del juez incorrupto, y tú ves cómo se transforma la violencia en un elemento más de la convivencia social de un país. Es como decirte, oye, porfa, anda a México y date cuenta cuántos homicidios hay al día. Y cuántos de esos tienen que ver con asesinatos dirigidos, no como, no como países como el nuestro, que cuando hay un crimen es porque algún idiota roba un auto, se pone nervioso, dispara la pistola, acuchilla a la señora que le roba la cartera. Crímenes horribles pero comunes. Aquí estamos hablando de países en donde funciona el sicariato, el asesinato por encargo, en que si yo soy traficante y tengo un candidato a diputado que me va a proteger cuando esté en el Congreso, bueno, yo tengo que asegurarme de ese candidato mío gane. Significa eso, voy a falsificar las elecciones, voy a poner plata para la campaña, voy a matar al candidato rival, agrego elementos que son complicados. Y recuerden que hemos tenido muchos eventos. Bueno, yo veo que donde entra la corrupción de la droga, entra después cualquier corrupción. La corrupción de las grandes empresas, la corrupción de los grandes grupos económicos para ganarse los contratos que los estados hacen, en fin, en fin, en fin. Por lo tanto, narcotráfico no es solamente pensar en el loco que te raspa el muro y te aspira el raspado de muro en la esquina y anda todo reventado con las neuronas, o que yo esté pensando solamente en mi derecho de autocultivo, en mi derecho de consumir, porque es mi cuerpo y es mi derecha. No, o sea, narcotráfico es otra cosa. Estamos hablando de corrupción, penetración del Estado, corrupción del Estado, del sistema, eh, introducir características o conductas violentas y normalizar la violencia en la sociedad.
al punto de que se transforma en algo habitual, o sea, cosa de que conversen, aprovechen redes sociales, conversen con algún amigo que viva en México, que viva en Colombia, y les va a decir qué significa esto de normalizar la violencia, vivir todos los días con actos que ya como que ni te espantan. Oh, sí, se pitearon, de repente sí, estoy haciendo clase aquí, y de repente se escucha pa, 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 pa. Ah, no, se pitearon al compadre que lavaba autos aquí en la calle, no es que además traficaba, entonces, como es competencia, vino otro compadre que quería robarle el mercado y se lo pitió. Ah, ya, listo, pues sigamos con la clase. Y entonces, ya, bla, 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 normalizo, ¿cachai? Venga. Y ojo, que esto deriva a que exista en América Latina una nueva estructura política que se conoce como el narcoestado, en donde los grupos narcotraficantes tienen penetrada la estructura política al punto de ser ellos mismos o parientes de ellos los que ocupan los cargos políticos, porque financian las campañas, amenazan a los demás, compran votos, etc. Acuérdense de Pablo Escobar, como era en Colombia. Si Pablo Escobar incluso fue diputado, ¿cachai? Porque con todo ese dinero del narcotráfico es re fácil pagar propaganda electoral, amenazar a todos los rivales y con eso salir elegido. Entonces hablamos de narcoestado, ¿ya? Cuando el Estado tiene esas estructuras penetradas y el Estado se hace el loco con el tráfico, se hace el loco con la corrupción, se hace el loco con... Tal vez no haya países corruptos, pero sí estructuras internas, sobre todo en los países que son federales como México, en donde los gobiernos de los diferentes estados también son víctimas de esta penetración del narcotraficante. Es la última foto de la desigualdad, bueno, yo para qué lo explico, pues es como ya, como obvio. Ya. Somos un continente con problemas económicos. Puedes decir, a ver, pero ¿cómo? No entiendo. Un continente que es tan rico en recursos naturales, ¿cómo entonces puede ser un continente lleno de problemas económicos? Y ahí está el cuento. La extracción de nuestros recursos naturales básicos debe hacerse a gran escala. Por eso se habla de la gran industria del petróleo venezolano, de la gran industria del gas argentino o boliviano, de la gran industria del cobre en Chile, etcétera, etcétera, porque son industrias a gran escala. Esas industrias de gran escala, los países, como éramos siglo XIX y principios del XX, países pobrecitos, no tenemos los recursos o el interés, entonces hay que recurrir a la inversión extranjera. Y son las grandes empresas extranjeras las que vienen acá a hacer esa inversión a gran escala para después empezar la gran explotación de ese gran recurso y a veces único recurso que tiene ese país. Por lo tanto, como queda en manos privadas, la gran riqueza de ese gran recurso emprende la gran retirada y se va a mandar a cambiar al gran banco que está en el extranjero o la gran empresa que está en el extranjero, no acá. La gran empresa generalmente aquí solo deja el trabajo y los sueldos para los trabajadores y los impuestos que paga, no las ganancias. Por lo tanto, aunque tengamos grandes riquezas naturales, la explotación de estas genera una riqueza que aquí no queda, porque no es nuestra, es del dueño de la empresa, que puede ser un noruego, un canadiense, un alemán o un estadounidense. Así que esa plata se va. El depender solo de impuestos hace que a ti la plata no te alcance. Por lo tanto, cualquier proyecto que tú quieras hacer, cualquier cosa importante que pretendas como país para lograr tu desarrollo, debes pedir un préstamo. Y por supuesto ahí aparece el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Me faltó colocar el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh,
gobiernos extranjeros, como sobre todo países europeos, o la Unión Europea en su conjunto, o bancos privados, que en su mayoría son estadounidenses, como el Chase, Manhattan Bank y grupos económicos importantes. Tú puedes, fíjate, fíjate donde sea que tú veas una gran obra fiscal, la construcción de un hospital, la construcción de una carretera, un colegio nuevo fiscal grande. Observa alguna gran obra pública y te vas a fijar que siempre hay que poner un cartel afuera. Siempre hay que poner un gran cartel con el logo del gobierno, obra no sé cuánto, construcción del hospital Marga Marga, bla, 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 plazo, tantos meses de tal fecha de inicio de obra, bla, 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 ingeniero, arquitecto, tanto, y siempre abajito en un rinconcito dice financiamiento. Puede decir crédito BID, o sea, un préstamo del Banco Interamericano, o no sé, pues, crédito FMI. Busca el financiamiento y te vas a encontrar que generalmente las obras públicas en Chile y en todas partes se financian con plata prestada, porque no ganamos lo suficiente. Piensa tú que en Chile recién estamos esta semana, si es que no lo postergan de nuevo. Se supone que se discute en el Congreso una ley de royalty, de verdad. El royalty, sí se llama tal cual, royalty, con Y, royalty. Eh, es un impuesto especial que tú le cobras a las empresas mineras. No es solamente, no se trata de que la empresa minera solo pague el impuesto en la aduana cuando saca el mineral o pague el IVA. No, la empresa minera genera un montón de inconvenientes y un montón de cosas que no se molesta siquiera en pagar la molestia. La empresa minera traslada sus cosas en camiones. Esos camiones cargan las carreteras, las agrietan enteras porque son tremendos camiones. Bueno, ¿quién repara la carretera? El Estado, con los impuestos que pagamos todos. ¿Le cobra algo especial a la minera por el uso de los caminos y que los rompe con los mazos camiones? No. Esa empresa minera exporta, utiliza puertos chilenos, ocupa tiempo, ocupa espacio, ocupa grúas, ocupa instalaciones. ¿Le cobras algún impuesto especial por hacer eso a cada rato y estorbar el resto del comercio? No. Esa empresa minera genera desechos. No hay nada más contaminante que la minería. Genera desechos gaseosos, desechos tóxicos, desechos líquidos. Por ejemplo, en la refinación del cobre hay un desecho líquido que es lo que llaman la escoria, que generalmente eso va a dar algún tipo de represa que en toda empresa minera tiene. Hacen un muro en alguna quebrada y empiezan ahí a almacenar este desecho líquido que se transforma en una costra tóxica, horrible, hedionda, irrespirable, que debes tratar de que ni siquiera toque el agua subterránea porque es una contaminación segura. Bueno, y la empresa minera se va y ¿quién se queda con el cachito de la contaminación? El país entero, po. Piensa tú cuántos años nosotros acá en la cuarta región, me parece que hasta cerca de Ovalle, hacia el interior, había una mina de oro, el Indio, la mina de oro más grande de Chile. En general en Chile había puros lavaderos, pero esta es una mina. Durante décadas se sacó oro hasta que se acabó. La empresa estadounidense se fue, tomó sus pilchas, sus maletas y se fue a hacer inversión en otra parte, porque esas empresas no quiebran, son empresas multinacionales. Y acá en la zona quedó la cesantía, quedó la contaminación, los desechos mineros, la contaminación de agua y el agujero. No quedó nada. Entonces, por eso mismo existe en muchos países
el derecho de cobrar impuestos especiales a la minería. Existe en todas partes. Nuestros vecinos peruanos, nuestros vecinos bolivianos, los vecinos argentinos, todos tienen royalty minero. En Chile, en los años 90, se trató de hacer algo así, la época de Frei, porque ya era demasiado el escándalo y dijeron, ya, no, vamos a hacer un royalty. Pero eso fue voluntario para las empresas. Entenderán ustedes que eso es un chiste. Entonces ahora se estaba discutiendo en el Congreso, dentro de tantas cosas que se discuten, esto del royalty minero, que es cobrarle un impuesto especial a estas empresas mineras, porque se estima, según cálculos, que hay más o menos 3.800 millones de dólares. Sí, 3.800 millones de dólares que se están perdiendo solo por no cobrar ese impuesto especial. Y con esos 3.800 millones de dólares, son muchos los hospitales, muchos los colegios, muchas las pensiones básicas solidarias que se pueden pagar, muchos hogares del Sename decentes, muchas pensiones decentes, muchos plan auge, muchas cosas que se pueden hacer, en vez de estar pidiendo plata prestada. ¿Por qué no se hace? Bueno, eso ya materia de otro capítulo. Tenemos una cesantía estructural. Esto hay dos maneras de entenderlo. La primera, gente que siempre va a ser cesante. ¿Se acuerdan que les dije, acuérdense del tema de la educación? La persona que abandona el sistema escolar siempre tiene menos posibilidades de optar a un trabajo normal. Eh, yo aquí no voy a calificar esto, lo que en un libro por ahí hay un trabajo decente. Todos los trabajos son decentes, pero aquí estamos hablando del trabajo formal, que produce dinero de manera constante y segura. Tener un trabajo. Mientras menos escolaridad tienes, menos posibilidad existe de acceder a un trabajo formal, un trabajo normal. Aquí generalmente cuando tú tienes poca escolaridad, después te vas a encontrar con que, bueno, ¿qué puedes hacer? Voy a tener que hacer mi propio negocio, ir a la feria, voy a tener que, tal vez ni siquiera para eso, porque en cualquier tipo de trabajo me van a pedir a lo mejor, o yo voy a tener que pedir un crédito para empezar. ¿Cómo pido un crédito? ¿Con qué? ¿Con qué respaldo? ¿Con qué trabajo? Nunca trabajé, no tengo cuenta, ni siquiera tengo cuarto medio, ni siquiera a lo mejor tengo octavo básico. Entonces, ¿a quién me voy a encontrar? Que de repente, no sé, pues de repente pasa alguien así y dice, oye, necesito a alguien que me pinte la reja. Ahí estoy. Necesito a alguien que me corte el pasto. Ahí estoy. Pero siempre son trabajos independientes, lo cual hace que yo no tenga contrato. Nadie me emplea, más bien me usan y me pagan, pero no tengo un empleo. Y eso se llama estar cesante. Por eso hablo de cesantía estructural, porque la estructura, el sistema, tiene siempre un montón de gente que trabaja así nomás, trabaja a lo que pilla. Y para el sistema son cesantes. Y el sistema no tiene cómo hacer de que sean trabajadores formales, con contrato, con sueldo, con imposición y con todo lo demás que se supone debe tener un trabajador, porque no están trabajando formalmente, o sea, son cesantes. La otra forma de entenderlo es cuando el mercado del trabajo no tiene espacio para ti. Pero eso ya, ahí nos vamos al otro extremo, de la gente muy preparada, o la gente que se especializa en funciones que tu país no tiene cómo darte nada. Es como si te dijera, oye, voy a estudiar física cuántica. ¿Y en qué voy a trabajar? Voy a estudiar física nuclear para estudiar esto de los reactores nucleares, generar energía eléctrica a partir de los reactores nucleares. ¿En qué voy a trabajar en Chile si no hay de eso en Chile? Ni va a haber tampoco, por un tema legal que no nos gusta en esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que haces tú como profesional, a lo mejor, de la ingeniería, de la electrónica, de la química, de la medicina, de lo que sea, habiendo
un país que no te puede recibir o no tiene espacio para ti, tú te vas. Los países americanos, latinoamericanos, tienen un fenómeno que se llama fuga de cerebros. No es que se te salga por las orejas ni por las... No, se habla de que la gente inteligente, demasiado inteligente, no tiene el espacio para desarrollarse en su país de origen. Entonces busca desarrollarse intelectualmente, profesionalmente, laboralmente, en lugares que sí le den la oportunidad, donde sí se puede investigar, donde sí se financie la ciencia, por ejemplo, que en este caso sería Estados Unidos. Entonces ya puedes encontrarte con el MIT, la UCLA y una serie de otros institutos o universidades donde está lleno de latinoamericanos que acá no tuvieron espacio. ¿Mm? Ahora, este mismo tema de la pobreza, la falta de empleo y todo lleva a lo que se llama la informalidad de la economía. La informalidad, a ver, la formalidad implicaría tener un negocio con su patente, con su local, con sus impuestos, con sus reglas, con todo en orden. La informalidad significa que yo funciono primero al margen de la ley, o a lo mejor en mi país no existe ninguna ley que me organice, pero funciono yo solo. La imagen clásica es la del ambulante, la del vendedor ambulante, que en América Latina es súper común. No tanto como lo conocemos en Chile, del tipo que pone un género y pone sus videos pirata o pone su cole, su pintura de uñas, sus calcetines, lo que sea, sino de en muchas partes de América se da esto de negocios, de verdad. No sé, pues la señora abre la puerta de la casa y ahí en el living tiene su cuestión donde vende, qué sé yo, artículos de librería, negocitos que no tienen ningún tipo de estructura, regla, no, nada. O por lo que en pandemia mucha gente se la tuvo que arreglar. Entonces dijo, ¿sabes qué? Mira, voy a empezar a hacer empanadas y se las vendo a los del barrio, a los vecinos del edificio, y después pongo un teléfono, hago delivery, o sea, agarro al marido y le digo, ya, agarra el auto y te fuiste a entregar las empanadas. Claro, acá, como somos tan ciúticos, lo llamamos emprendimiento. Eso es un salvavidas. ¿Ya? Pero es un negocio informal. Porque si yo empecé a fabricar empanadas para vender, porque me quedé cesante, es obvio que no estoy pagando IVA, no estoy pagando impuestos, no estoy pagando una patente comercial, no estoy pagando permiso municipal, ni ninguna de tanta cuestión que me cobran. O sea, soy informal. Y en el continente abunda la informalidad. ¿Ya? Economía centrada en la producción de materia prima. Como obvio, tomándome un poco de lo que hablé antes, donde decía esto de la dependencia económica, ¿ya? Dependencia económica, desigualdad, informalidad, y nos vamos al tema que está relacionado. Una economía que se centra en materia prima. Varias razones. La primera, recuerda que nuestra gran producción, por ejemplo, en el caso de Chile, el cobre, en su origen dependió de inversión extranjera, ¿ya? De Estados Unidos, empresa estadounidense. Con el tiempo tal vez se chilenizó, participamos un poco más, después se expropió en la época de Allende, pero después se devolvió, vino Pinochet, todo el proceso se revirtió y al día de hoy vuelve la empresa extranjera a poseer, mediante una figura legal bien ridícula, pero la empresa extranjera vuelve a poseer esa riqueza natural que se llama cobre, que puede ser el mismo caso repetido en Perú para el cobre, en Bolivia para el estaño, el litio, en Colombia el café, en Centroamérica la fruta, en México el petróleo. El esquema se repite. ¿Ya? Siempre hay una empresa extranjera que se hace cargo de las cosas. La empresa extranjera, claro, ahí a lo mejor alguien salta y me dice, oye, pero ¿cómo los bolivianos son más inteligentes con el litio? Sorry,
Los bolivianos dejaron que una empresa china empezara a fabricar baterías de litio en Bolivia. Pero no es una empresa boliviana que fabrique pilas de litio, ni están fabricando teléfonos celulares, ni ninguna cosa por el estilo. La diferencia es que ya hay una empresa china fabricando baterías de litio. A diferencia de nosotros, que les mandamos el litio en bruto para que allá en China fabriquen la batería. Pero bueno, ya. El cuento es que nosotros y todos los demás dependemos de esta empresa extranjera que maneja nuestra gran industria, nuestro gran recurso natural. Obviamente esa empresa viene de un país que es una potencia industrial. Y ninguna potencia industrial quiere que aparezca otra potencia industrial que le haga la competencia. Por lo tanto, no les interesa a ellos que nosotros nos industrialicemos. Por eso existe este esquema de países centro y países periferia. Países centro, que son el centro industrial, el centro comprador de las materias primas, y países que somos periferia, los que proveemos la materia prima y a su vez los que compramos los productos que vienen del país industrial. Ya. Pero también hay una cosa importante que tiene que ver con el pecado propio. Nuestras propias élites no les interesa mucho el desarrollo. Eh, Nuestras élites son, digamos, nuestros grupos empresariales, nuestras clases empresariales multimillonarios, no son personas preocupadas del desarrollo del país, sino personas que hacen un negocio y se preocupan del desarrollo de su propio bolsillo. Por lo tanto, un desarrollo industrial que implica fuertes inversiones y esperar tiempo a que la cosa resulte, no es un negocio listo o apropiado para los privados acá en América Latina. Por eso siempre los esfuerzos industriales venían de parte del Estado. Acuérdense en Chile lo que fue la Corfo en los años 30 o 40, o lo que fue en Brasil, Argentina o México. En general el privado en nuestro continente le gusta la ganancia rápida y sin mucho esfuerzo. Por lo tanto, si hay ganancia en sacar cobre de la tierra, perfecto. Con eso basta. Mientras más plata saquen, mejor. Mientras más me llene el bolsillo, mejor. Pero de ahí a pensar en que a partir de eso yo gaste mis ganancias en hacer una inversión en una planta constructora de no sé qué, no. Ese no es el pensamiento de nuestra clase empresarial. Sí es el pensamiento de la clase empresarial estadounidense, por ejemplo. Pero aquí no. Aquí opera más la ley del mínimo esfuerzo y la ganancia fácil. De hecho, tenemos fenómenos en los cuales, por ejemplo, Chile siglo XIX, perdón, mucha gente dejó botado el negocio del trigo o el negocio del carbón por ir a invertir plata en el negocio del salitre. ¿Y por qué ahí? Porque dejaba más ganancia. Pero nadie pensó en hacer un negocio diferente, solamente un negocio extractivo basado en materia prima. Saltamos al bajo PIB per cápita. A ver, el Producto Interno Bruto, PIB, es lo que el país gana. Es como todo lo que Chile fabrica, vende, traducido a dinero. ¿Ya? Lo que se gana. Eso tú lo divides por la cantidad de población y te da una cifra, que puede ser el ingreso per cápita. Pero eso nunca es real. O sea, entiéndeme, en un país que gane 100 millones de dólares con 100 millones de habitantes, diríamos que a cada uno le toca $1. No, pues si la cosa siempre se distribuye disparejo, acuérdate que hablamos de la desigualdad. Entonces puede darse el caso de países que ganen mucho dinero, porque algo de industria, mucho negocio, mucha venta, y hay países que son inmensamente ricos y ganan mucho dinero. Por ejemplo, Brasil. Pero como tiene casi 200 millones de habitantes, al momento de hacer el cálculo, es mucho dinero, pero dividido entre mucha población. Insisto, es solamente un cálculo.
No es una división y una repartija de dinero que sea real, no, solo un cálculo. Pero el tema es que, habiendo ganado Brasil tanto dinero, después calculas cuánta población tiene y dices, en realidad es un país pobre. Argentina gana mucho más dinero que nosotros, pero tiene el triple de población, así que al momento de hacer el cálculo, también tú dices, ah, sí, Argentina también es un país pobre. Pero agarras Chile y todo lo que gana Chile, con la poca población que tiene, porque 18 millones en realidad somos el tercero menos chico. O sea, aquí Uruguay, Paraguay, Ecuador son los únicos más chicos que nosotros. Todos los demás tienen mucha más población. Bueno, el asunto es que si tomas lo que Chile gana entre lo que produce, vende, extrae, etcétera, y lo divides por la población, te da un ingreso per cápita súper alto. Mucha gente en Chile se llena la boca, se le inflan los pulmones, como que fuera paloma, y se le infla el ego, oh, porque tenemos cifras que son mejores que muchos países europeos. Tenemos un índice, un ingreso per cápita que nos pone dentro de Europa, mejor que países como Portugal, Grecia, y para qué hablarte de Europa Oriental. O sea, Lituania, Polonia, Hungría, esos países son un moco al lado de Chile, mirando la cifra de ingreso per cápita. Y tú dices, en vez de Latinoamérica, merecemos estar en Europa. Ah, ya, oye, sí, ríanse, pero hay mucha gente que piensa así. Recuerdo los años 80, cuando Chile empezó a crecer, 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 y exportar, 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 y algunos economistas del gobierno de la época decían, adiós Latinoamérica. Cacha, pues, así como adiós Latinoamérica. Hay muchos que ahora en estos tiempos se están poniendo así. Tenemos un tremendo ingreso, la cifra macroeconómica es súper grande. Somos bacanes, somos ya a nivel europeo. Ya, pero ¿cómo andamos en la distribución interna? O sea, ese fenómeno que se llama desigualdad, porque es muy distinto lo que le pagas a un obrero en Alemania a lo que le pagas a un obrero en Chile. O lo que le comparemos, po. Países con economía similar, Chile y Portugal. Es muy diferente lo que gana un profesional allá. Es muy diferente lo que gana un obrero allá. Es muy diferente el gasto social del Estado allá. En cuánto gasta en ti, en tu educación, tu salud, tu bienestar, tu jubilación. Es muy diferente cómo se gasta el dinero allá a cómo se gasta acá. Entonces ahí uno habla de desigualdad. Una cosa es la estadística, una cosa son los promedios, pero otra cosa distinta es la realidad. Y la última realidad es esta, nuestro problema político. Eh, Cuando un oficial alemán de ejército se le dice, recupera el orden de esta calle, usa los medios de que dispones, y si tienes que disparar, dispara. El oficial alemán mira a su superior y le dice, no, porque es un acto ilegal. Y si tiene problemas, háblelo con mi sindicato. Sindicato. Hay un concepto de democracia que en América no lo entendemos muy bien. No lo hemos profundizado. Por eso la democracia se nos cae a cada rato. Por eso tenemos después problemas, ¿ya? Para definir, y tenemos pseudo dictadores y problemas de otro y violencia callejera y la protesta y la cosa, porque no tenemos una profundización de la idea, ¿ya? Y antes de que se me vaya eh, el tiempo, vamos a tomar la foto respectiva
porque así después yo le envío la asistencia a la tía Cintia. Y mañana, no, mañana no, la próxima semana vamos a ver el tema democrático, pero no se olviden de mandarme todo lo que me deben, porque coloco nota hoy día, la que sea. Bueno, conceptos, logrado o no logrado, pero mándenlo. Estrujen creatividad, vean la tarea que hay pendiente y mándenla. No sean, no sean pasivos. ¿Ya? Agarren una idea,